Ok, hasta el momento de lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda o consulta? Ok, hoy vamos a hablar de derivadas de orden superior. ¿Qué significa esto? Que vamos a sacar la segunda, la tercera, cuarta derivada hasta donde nos pidan. Entonces, vamos a ver. Si yo les digo, permítanme, derivadas de orden superior. Ok, nosotros es fundamental esto porque ya después hay una cosa que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces allá ya les aparecen cosas así de decir igual a cero. Entonces, allá, obviamente que allá queda, o sea, van a ocupar derivar por si llegan a topar en un futuro. A lo que me refiero yo de que siempre en este proceso pues siguen derivando, solo que ya pues, en su caso ocuparían una herramienta más que sería el integral, pero eso lo vamos a ver hasta después. Entonces, si yo les digo, dada la siguiente función, g de x igual a 3x al cuadrado más 5x más 2, determine la segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer primero? Ok, primero vamos a derivar esta. Vamos a sacar la primera derivada. ¿Cuánta es la derivada de este polinomio? 6x más 5. Ok, ¿cuánto ahora la segunda derivada sería derivar esto? Entonces solo sería 6, miren. Entonces, ¿qué pasa acá? En las de orden superior. Que si usted se equivoca acá, ¿qué va a pasar acá con su resultado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que suceda? Va a estar malo, porque depende de la primera derivada, ni más ni menos, pues. Ahora, si les piden la tercera derivada, ¿qué sucede? Ahí, también es de orden superior. Si yo les hubiese dicho, ok, la tercera, ¿cuánto hubiera sido? 0, ¿eh? Porque esto es una constante. Pero eso para las polinómicas, ¿no? Si me ponen una del cociente, voy a tener que estar ahí varias veces, según a qué derivada me pidan. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más. Profe, yo tengo una duda. A ver, Con el anterior, en el positivo 2, ¿es en dónde quedó? es la derivada de una constante cero, porque no hay ningún cambio. Entonces recuerde que la derivada es una razón. De hecho, ya se me ocurrió algo. Sí. Vamos a ver. X de t. Vamos a ver, vamos a plantear así. El desplazamiento de una partícula está dado por la siguiente función. La función obviamente me la estoy inventando, pero los conceptos, eso sí es válido. Entonces, 3 seno de t. ¿Por qué de t? Porque ya en la vida real a mí lo que me interesa es el tiempo.
y X simboliza mi desplazamiento. Entonces yo les voy a preguntar, determine la aceleración. Entonces, ¿qué quiero que pongan atención? Si yo derivo la posición, como está dado por posición, si yo derivo la posición, es decir, x de t, lo que me va a quedar es la velocidad. Si yo derivo la velocidad, es decir, v de t, si la derivo, lo que me va a quedar es la aceleración, ¿ves? En resumidas cuentas, la segunda derivada de la posición es mi aceleración, ¿ves? Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivemos. ¿Cuánto es la derivada de x de t? O sea, x' de t, ¿cuánto es? 3 es una constante, pues sale, ¿va? Porque está multiplicando. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno de t, ¿ve? Ya tengo mi primera derivada. Entonces ahora voy con mi segunda derivada. ¿Cuánto es la derivada de 3 coseno de t? El 3 es una constante, pues sale. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Negativo seno de t, ¿ve? Entonces mi aceleración sería 3, negativo 3, seno de t. Entonces, ahí hay un negativo. Y aquí está positivo. Aquí vamos a ver, aquí estaba positivo. Entonces no son iguales. ¿Tienen dudas, consultas? Yaslin Torres, ¿tiene alguna duda o consulta? No, profe, por los momentos. Roberto Torres, No, profe. Génesis Funes, No. David Ordóñez, Hasta los momentos no, profe. Elmer y Luis, No, profe. Denzel Mendoza. No, profe. Ok, entonces vamos a ver esta. Vamos a subirle un poquito el nivel, porque no se quejen. Entonces, miren este. Determine la segunda derivada. Entonces, y g de x está dado como e a la 5 seno de x, determine g prima, o sea, la segunda derivada. Entonces, calculen esa, por favor. Okay, ¿cómo van hasta el momento? Voy a preguntar en 5 minutos. Si no, voy a comenzar a bajar puntos porque varios no están trabajando. Entonces, en ese sentido, ya sé quiénes son. Entonces, a trabajar, jóvenes.
¿Qué les digo? ¿Ya, Lintorra? Profe, pues yo me basé en el ejemplo anterior. Entonces yo le hice g de x es igual a 5 coseno de x. Después g de x es igual a 5 negativo seno de x porque lo derivé. Luego el resultado es g de x igual a 5 seno de x. Pero no sé si está correcto. No. Ok, mire, primero, permítame. Primero hay que aplicar regla de la cadena. Esta está regla de la cadena. Entonces, prima de x sería lo mismo como la derivada del exponencial es e 5 seno de x. De ahí por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada de 5 seno de x? 5 seno de x, mire. Entonces, ¿verdad que aquí ya no lo escribió así, va? Entonces, No, mire aquí, pues, si lo reorganiza, le queda 5 e a la 5 seno de x por coseno de x. Entonces aquí le queda la derivada de un producto. Calculen eso. Ok, ¿terminaron? ¿Ese Funes logró terminarlo? no, profe. Nada. ¿O hasta dónde avanzó? Ok.
Vamos a ver. Queda un producto. Entonces, como a mí me están pidiendo la segunda derivada, ya tengo la primera. Entonces, ¿qué voy a derivar? Esto, ¿eh? Entonces, el 5 es una constante. Puede salir. Sería 5 por la derivada de esto. Entonces, miren, jóvenes, derivada de un producto, la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más derivada de la segunda por el primero sin derivar. A ver, jóvenes, y me equivoqué, bueno, me faltó la X, escribirla. Ahí ya está. A ver, jóvenes. Ya tengo la derivada de a la 5 seno de X, va. Entonces aquí me quedaría como 5. Esto ya lo tengo, que es toda esta de acá, ¿ve? Entonces voy a sustituir 5. Miren, eso sería toda la segunda derivada. Ok, vamos a ver. ¿Tienen dudas o consultas con respecto al ejercicio? Solo me faltaba esto, ¿no? Aquí, incluir paréntesis. Y pues, este 5 lo puedo distribuir. Sí, pero vamos a dar así. Miren, así quedaría. Ya simplificado y todo. ¿Tienen dudas, consultas con la segunda derivada de esa función? Sí, profe, no le entendí la verdad. Me confundí bastante. Ok. Solo que hay un pequeño detalle con ustedes. Les voy a decir así. No, yo a nadie, no me gusta andar regañando a nadie porque yo considero que ya estas etapas de la vida, ya cada quien hasta cierto punto tiene una orientación hacia lo que quiere, ¿va? Si aprender o estar en otros aspectos. Ustedes, creo que hasta hoy se conectan esta semana. Entonces, en ese sentido, pues, Profe, el lunes nos conectamos y ayer no nos conectamos porque no teníamos luz. ok, bueno, omitamos ese. Pero otro que a veces yo me fijo es que ustedes están ahí como jugando entre ustedes dos. Entonces no están concentrados. Entonces díganme ahí, por más que uno desee explicarles, es difícil que a veces alguien comprenda. Pero vamos a volver a explicarlo. Ok, miren, este ejercicio, este es mi original, ¿va? Este de acá es mi función normal, sí lo vamos a llamar. En el examen, pues, no esperen así como la prueba, es lo que les puedo decir. Entonces, esta es mi expresión, ¿ve? E a la 5 seno de X. Si yo quiero derivar eso, jóvenes, aplico regla de la cadena. La regla de la cadena para un exponencial es, pues, como está elevado a la E, pues la derivada de, si yo tengo solo E a la X, la derivada, ¿cuánto era? E a la X, ¿va? Pero en este caso, ¿qué sucede? ¿Cómo es mi exponente? ¿Será X o será distinto? Ya que es otra función, ¿va? Entonces, ¿qué hago? Ok, sigo copiando E, la función original, E a la 5 seno de X, y derivo mi exponente. Miren, ¿cuánto es la derivada de 5 seno de X?
ver Génesis. Ese 5 pues se puede sacar. Queda esto. La derivada del seno de x, ¿cuánto es? El coseno, ¿ve? Entonces, y de ahí pues vuelven a derivar esto, ¿ve? Para la segunda, que fue lo que hicimos acá. Entonces, vuelven a aplicar regla de la cadena y así sucesivamente. Ya para la segunda, ¿qué es lo que pasa? Ok, esto es una función y esto es otra función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son dos funciones distintas, es decir, el 5 lo puedo sacar, ¿va? De esa derivada, porque el 5 es una constante. Entonces, cuando tengo una función y una constante, y yo determino la derivada, puedo sacar la constante. Entonces, miren, aquí aplico la derivada del producto, que sería la derivada de lo de verde por lo de amarillito normal más lo de verde normal por lo de la derivada de lo de amarillo, miren, joven. De lo que subrayé en amarillo, obviamente, ¿va? Y de ahí pues hacen las respectivas simplificaciones. Y todo esto va a estar multiplicado por eje 5, porque eje 5 sale al ser constante de aquellas propiedades que habíamos definido al principio. Y es exactamente lo que hicimos acá, ¿ves? Este menos sale porque la derivada del coseno es menos seno. Por eso que sale este menos de acá, miren. Pero aquí sigue siendo positivo. Entonces, más por menos da menos, ¿va? Entonces, por eso es que queda este menos. Porque yo aquí lo que derivé fue el coseno, ¿eh? Pero la derivada del coseno es negativo seno de x, miren. De ahí, pues ya aquí, vamos a ver. Aquí ve, este punto significa multiplicación. Esto con todo esto de acá. Entonces, coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Ahí simplifiqué ya para llegar aquí. Todo esto. Entonces, no sé si tendrán otras dudas, Elmer y Luis, aparte de eso. Ahora sí ya lo entendí mucho mejor, pues. Ok. Profe, disculpe, le quería hacer una pregunta. Dígame. Fíjese que hay una parte en la que, bueno, al principio yo me confundía por esto, y es que cuando e está elevado a 5 seno de x, cuando se saca la derivada de eso, ¿por qué no se quita el 5 seno de x? Se sigue manteniendo la... Ah, ok. Ok, ok, vamos a ver. En las exponenciales resulta que la derivada de esa función es la misma. No sé si se acuerda usted de e a la x, que la derivada de esa es e a la x. Entonces eso sucede, pero solo para el caso de e. O sea, si fuese 5x, sería el logaritmo natural de la base y se sigue copiando esto. Espere, aquí me equivoqué. Sería por 5x. Entonces, ese es el detalle de las exponenciales, que esto si la base es e, la derivada es lo mismo. Y de ahí pues solo se aplica la cadena al exponente. Entonces, por eso es que se da. Pero solo en las exponenciales. Ya si pone seno de 5x cuadrado más 3, esta sería la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno, ¿va? Del argumento, mira, 5x cuadrado más 3 por la derivada del argumento, que en este caso sería 10x, mira. Entonces, ahí sí cambia, ¿ve? Pero es porque así está establecido. Mientras que para esta está establecido de otra manera, ¿ve? Para este tipo de funciones. Entonces, es más que todo por eso. No sé si con eso Ya, le... muchas gracias, profe. Ok. Los demás, me gustaría escucharlos, tengan dudas o no. Génesis Funes,
¿Se entendió? Sí, más o menos. Ok, entonces ya vimos trigonométrica, ¿va? Entonces vamos a ponerles esta. Determine eso, ¿ve? La segunda derivada de f. Y tengo pues tangente de x. Entonces desarrollen eso. Como sugerencia, ¿cuánto es la derivada de la tangente? ¿Está directa o no? ¿Cuánto es? Secante al cuadrado de x. Ah, muy bien. Entonces la primera está directa y para la segunda derivada tienen que aplicar regla de la cadena. Entonces solo sería ese pequeño detalle. Genesis Funes, que la veo como desanimada. ¿Pudo? ¿Pudo? ¿Los demás pudieron? Ok, vamos a ver, jóvenes. Ya varias derivadas yo las conozco. ¿En eso estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, la primera derivada, si yo derivo la tangente, ¿cuánto es la derivada de eso? Secante. ¿O? ¿Secante qué? Cuadrado de x. Mi argumento es x. Ok, ¿yo qué ando buscando, jóvenes?
La segunda. Entonces, miren, ¿por qué les decía yo que regla de la cadena? Ok. Porque esto yo lo puedo expresar, bueno, esto yo lo puedo expresar así también, ¿ves? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta trigonométrica, ¿qué hay antes? Una polinómica, esto. Entonces la trato como una polinómica. 2 veces, permítanme, 2 veces la secante de x. ¿Por qué? Le degrado el grado y bajo C2 por la derivada de la secante de x. Miren. ¿Cuánto es la derivada de la secante? A ver, ¿cuánto es la derivada? Secante por tangente va. Entonces me va a quedar 2 veces secante cuadrado de x por tangente de x. Miren. Y ahí está. ¿Tienen dudas o consultas? ¿Entendieron? Me gustaría escucharlo por el micrófono. Con la última parte. Ok, la derivada de la secante es directa. Es que mira, aquí aplicamos regla a la cadena. ¿Por qué? Va, si le cuesta visualizarlo, sea h igual a la secante de x. ¿Ahí estamos bien? Entonces, si yo derivo eso, sería f' de x, me queda esto, va, h al cuadrado. Entonces, si yo hago la segunda derivada, sería 2 veces h por h'. ¿Quién es h? H es la secante, miren. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante de x por tangente de x. Si yo esto lo voy nuevamente colocando acá, queda 2 veces la secante de x por la derivada que es secante de x por tangente de x, miren. Ahora, tengo dos términos que son comunes, va, la misma base. Entonces, secante de x por secante de x, eso es secante cuadrado de x por la tangente de x, miren. Y así es como llego a este resultado. Ahora sí les quedó más claro. ¿Seguros y seguras? Sí. Yaslin, ¿le quedó claro? Sí, profe. Segura. Sí. Como que sabe su número de identidad a la perfección. Ah, No, hombre, ojo clavo, con tan largos que son ahora. Bueno, Profe, entonces, una pregunta. Pero ya no es respecto a ese ejercicio, sino que es un ejercicio hipotético. Digamos, ¿se aplicaría lo mismo si dijéramos que fuera determinar la derivada de, vaya, un ejemplo de cosecante? pero cosecante, ¿cómo así? ¿Qué argumento? Digamos, el ejercicio sería cosecante de x, entonces habría que buscar la segunda derivada. Se volvería a aplicar todo lo mismo que hizo usted. Vamos a ver, llamémosle G. Cosecante, me dijo. Sí, Ok, ¿cuánto es la derivada de la cosecante? Negativo, cotangente, ¿va? No, vamos a ver, la derivada de la cosecante es menos cosecante de x por cotangente, ¿va? Así es, ¿va? Verifique. Verifique, a ver, por favor. sí, es menos cosecante por la cotangente. Ah, ok. Si es la segunda derivada, ¿qué me queda? Me queda un producto, mire. Entonces sería, este menos sale y me quedaría esto, la cosecante
de X por la cotangente de X, mire. ¿Cuánto es la derivada de eso? Ok, es un producto. Entonces, esta es mi primera función. Y esta es mi segunda función. Entonces, si yo me pongo a hacer eso, sería la derivada de la cosecante, menos, abro paréntesis, la derivada de la cosecante de X por la cotangente de X más la derivada de la cotangente de X, mire, por la cosecante normal. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la cosecante? Cosecante de X por cotangente. Vamos a ver, la derivada de esto sería menos, ¿qué sería? Hacerlo en color rojo. Menos la cosecante de X por la cotangente de X, ¿va? Y todo esto multiplicado por esta cotangente de acá, ¿ve? Normal. Más, ¿cuánto es la derivada de la cotangente? Negativo cosecante al cuadrado de X, ¿va? Entonces, ahí ya tengo yo mi segunda derivada. ¿Qué me hace falta? Simplificar. Entonces, menos, ok. ¿Qué términos tengo en común? Menos cosecante de X, cotangente por cotangente es cotangente al cuadrado de X. Menos, que tengo acá, sería cosecante al cubo, ¿eh? Si distribuyo ese menos, todo me queda positivo. Entonces me queda cosecante cuadrado de X. No, aquí son los cosecantes. Cosecante de X por cotangente al cuadrado de X menos cosecante al cubo de X, miren. Eso sería todo. Entonces todo cambia según la estructura. Entonces, ¿tienen dudas o no? Incluso esa todavía le puede sacar más el jugo, porque cotangente al cuadrado de X se puede expresar como en términos de la cosecante y de 1 por una propiedad ahí. Pero si lo dejan hasta ahí, está bien, perfecto. Entonces ya ven que con regla de la cadena, pues cambia la situación, va, porque a veces hay que ver cuántas composiciones de funciones, así como ayer aquella logaritmo, que tenía como 2 más, va. Entonces, a ver, uno más. ¿Cuántos ejercicios hemos hecho hoy? 3, solo 3. Vamos a hacernos uno más entonces. Sería, vamos a ver. Determinen solo la primera derivada, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿qué derivamos primero? ¿Cuál es la función que me envuelve a todo? Esta sí yo voy a ir escribiendo, pero les voy a ir preguntando. Entonces, según lo que me contesten ustedes. Ok. ¿Qué derivo primero, jóvenes? Bueno, como andan tan participativos, voy a elegir al azar. Denzel Mendoza, ¿me ayuda?
¿Cuál derivo primero? De la función tangente, argumento secante, argumento x al cuadrado más 3. Yo digo que la tangente, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada? Secante al cuadrado. Y vuelvo a copiar todo ese argumento, miren. Ahora, ¿qué derivo? ¿Qué prosigo a derivar en Génesis Funes? La secante. ¿Y cuál es la derivada de la secante? A ver. A ver. ¿Cuál es? Secante de x cuadrado más 3 por la tangente de x cuadrado más 3. Recuerden que la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Entonces, miren, y el argumento es x cuadrado más 3, entonces lo sigo copiando. Ya habré derivado yo todo eso, me hace falta algo más. Me hace falta el argumento, ¿va? De la secante. Que en este caso, ¿qué es? Una polinómica. Entonces, miren. Sería 2x, miren. Y ahí está todo. La de azul, la derivada de la tangente. Lo de rojo, la de azul, la derivada de la tangente. O sea, esto de acá, ¿ve? Lo de rojo, la derivada de la secante con su argumento. Y esto de acá, ¿ve? Creo que con eso se orientan mejor. ¿Qué pasaría si yo les digo, calcúlenme la segunda derivada? ¿Se animarían? Sería un tremendo problema, jóvenes, porque miren, tenemos esto que es un solo término, esto que es una multiplicación, es otro término, esto sería otro término, y esto sería otro término. Entonces, miren, serían 4 términos multiplicando. Entonces, ¿qué se hace? Propiedad asociativa. Pero aún así sería largo, créanme que sería largo. Qué ejercicio. Tan sencillo que se miraba. Inofensivo. Entonces, ¿tienen dudas? Consulta hasta el momento. Yaslin, ¿entendió lo que hicimos el día de hoy? Sí, profe, solo que con tanto ejercicio siento que me da un derrame cerebral. Nada, pero hicimos poquito. Bueno, entre ayer y hoy, ¿cuántos hicimos? Como unos 8. ¿Los demás? Roberto. Pues yo sí entendí, solo que... No, ya no. Sí, 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 le entendí. Es que estaba viendo lo último de la derivada del secante, porque es que lo distribuyó así, pero ya, ahorita ya me fijé bien. Ok, Génesis. ¿Entendió lo que vimos el día de hoy? Sí, profe, hay algunos ejercicios que sí me costaron un poco entenderlos, pero ya sí lo entendí bien. Toca ir a ver los videos. Bueno, dense. Sí, profe, este sí les entendí esto. ¿Seguro? Ok, Elmer y Luis. Sí, profe, lo entendí, solo estoy como entre casi no en el tercero, creo que fue. Pero ahí a los demás sí. Davey.
A este que explicó usted sí, profe, pero siento que si pone otro ejercicio me voy a confundir. ¿Cómo así? Es que cuando pone un nuevo ejercicio me confundo, entonces intento hacerlo como usted dio el ejemplo. Entonces me confundo más. Es que cuando es regla de la cadena todo depende, jóvenes. Todo depende de la función. Por ejemplo, ese es el detalle, que ahorita ya hemos visto un montón de funciones. Entonces, usted ya se tiene que saber las polinómicas, las logarítmicas, trigonométricas, exponenciales. Solo ahí son como 4. Y las trigonométricas se dividen en 6. O sea que son como 9. Más las de multiplicación y división, son 11 fórmulas, joven. Entonces en eso, ustedes lo tienen que ir a aprender. Pero sí, todo depende de eso. Vaya, si yo les pongo esta de tarea. Derívense esa, ¿ves, jóvenes? La verdad que está accesible. Solo tienen que aplicar aquello que les había enseñado con las polinómicas. No tienen ni que, bueno, sí tienen que aplicar regla a la cadena, pero se van a dar cuenta que está accesible. Eso es lo que les puedo decir.